Ahora nos vamos a ir a esta sección del menú, Embedding, que es también muy corta y sencilla. Hacemos clic ahí. ¿Qué es esto? Esto es para convertir nuestro video en viral. ¿Qué nos dice? Que esto trabaja prácticamente en cualquier navegador, en cualquier sección, cualquier web, y lo único que hay que hacer es copiar y pegar. ¿Qué se va a ofrecer? Cuando nuestro visitante haga clic en el icono de nuestro reproductor, digamos donde le ofrecemos el código para copiar y pegarlo en su página, se va a ofrecer más o menos un código como este. Esto es un ejemplo. Como verán, está bastante largo. Más abajo tenemos un ejemplo donde nos dice que lo que va a hacer es que cuando se lea el script se va a reemplazar eso que él pegó por nuestro reproductor. Por lo tanto, quien lo copie y pegue no debería modificarlo en lo absoluto. Se pueden colocar vamos, cosas con, o sea, atributos o eventos con jQuery, el flow o configurar por ahí eventos o objetos con la configuración del flowplayer.js del API. Se puede poner también la configuración del Analytics, como veíamos anteriormente, para saber cuántas veces se comparte, desde qué páginas se están reproduciendo y demás. Distintas configuraciones que se nos provee que están muy interesantes. Acá abajo tenemos, dice How It Looks, cómo se ve. No están cargando los iconos, no sé por qué, aparentemente tiene un inconveniente con la página. Por ejemplo, no carga el icono del play. Este sería el icono del código. Como ven, aparece el Copy to Your Site, que al hacer clic ya aparece seleccionado. Yo le daría un ancho más alto para que se pueda ver todo el código que se va a copiar. Como ven, acá aparece solamente lo último de la etiqueta script y la etiqueta A, pero si hacemos control C y lo pegamos en un bloc de nota, podemos ver todo el código que hemos copiado y que es el que tiene que pegar en su sitio la persona que quiera reproducir nuestro video en su sitio. Nos vamos a cerrar. Se puede configurar un logo para que se sepa desde dónde se está reproduciendo el video. La configuración, esto es muy interesante, a la mayoría le va a interesar, es flowplayer.conf.logo, y luego, como ven, se pasa la URL absoluta, que en este caso, si le prestaron atención, se darán cuenta que en toda la API de Flowplayer la URL absoluta se declara con doble barra al principio, nada más. No se pone el protocolo HTTP, eso ya directamente lo carga el propio script de Flowplayer. Luego tenemos una descripción de la configuración, donde tenemos que el embedding se puede declarar de dos formas: con un formato booleano, o sea true o false, o con el objeto embed, donde declaramos los distintos parámetros que digamos nos interesan a nosotros. Acá abajo hay un ejemplo del embed booleano, flowplayer.conf.embed igual a false, donde no se permite que esto se copie y pegue en otros sitios. Y abajo hay una lista de los atributos que soporta el objeto embed, todos estos, y un ejemplo más abajo del objeto embed configurado, este aquí, como ven, flowplayer.conf igual, y se abre el objeto embed, y donde tenemos configurado el library, el script, el skin, el SWF y el SWF-HLS, que como ven únicamente son las URL absolutas de donde se va a llamar cada uno. Esto dice my domain porque pues, como esto se va a pegar en otro sitio, acá debe ir la URL absoluta de nuestro sitio, de nuestro servidor, y declarando dónde está el flowplayer min.js, que es la librería de Flowplayer que vamos a usar. Dónde está el script del embed, que eso es lo que va a permitir que se pueda hacer embebido en otras páginas. El skin o sea, el archivo CSS de skin, que es la configuración visual que va a tener el reproductor, y el archivo SWF para reproducción con el motor de Flash, y el SWF-HLS, que es para reproducir HLS con el motor de Flash. Bien, todo eso va declarado. Básicamente es eso nada más. Aquí hay una nota donde lo único que se nos advierte es que la ubicación no debe ser pasada con una URL absoluta, una URL full. Es lo que le decía. No hace falta poner el protocolo, únicamente hay que poner doble barra y se empieza a escribir su dominio. El resto lo hace la API de Flowplayer. También nos dice que el embedding se puede hacer con un iframe.
Solamente ahí he explicado algunas cosas con respecto a la calidad del video y demás, pero no difiere mucho. Y por último, siempre FlowPlayer nos deja una descripción de la API donde nos dice que existe dentro de la API un método que es embed code, bien, o sea, una función embed code. Para quienes no sepan qué es un método, es una función que va a devolver un valor, ¿no? Por el momento eso es todo. Como no es muy complicado el embed, sí hay que tener el script del embed.min.js. Ese script no sé si estará solamente para las versiones de pago o si que cuando ustedes se crean una cuenta y bajan su script de FlowPlayer viene incluido ahí. No lo he verificado todavía. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno poder verlo o no. Ahora vamos a ir a la sección de los subtítulos, que es esta sección de aquí arriba. Vamos a hacer clic ahí para que nos lleve a la sección de los subtítulos. También es una sección corta, no es muy larga, tiene algunas opciones. Básicamente los subtítulos por defecto se van a ver de esta forma, donde dentro tenemos la configuración para HTML5 y para la API de JavaScript de FlowPlayer. Dentro de la configuración HTML5, ¿qué es lo único que varía? Tenemos el div donde vamos a llamar al FlowPlayer, como se puede ver acá. Tenemos la etiqueta video, y dentro de la etiqueta video se cargan, como habíamos visto anteriormente, las etiquetas source, donde van los videos y en sus distintos formatos, y ahora aparecen las etiquetas track, que es donde se van a cargar los subtítulos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la etiqueta track? Los atributos, es decir, el atributo kind, el atributo srclang, el atributo label y el atributo src. En el kind pasamos que es un subtítulo, o sea, ponemos la palabra subtitles. En el srclang ponemos la abreviatura del lenguaje, en este caso N por English, y en el label ponemos el nombre del lenguaje, como ven English, y en el src la ruta absoluta o relativa a nuestro archivo .vtt. Eso es importantísimo. Los subtítulos tienen que estar en este formato, .vtt. Buscando en la web cómo crearlos, no es más que un archivo de texto, pero siempre hay quienes quieren alguna herramienta para poder crearlo de manera online. Entonces puse en Google Web VTT Creator y el primer resultado fue una página de Microsoft donde se puede crear el archivo. Como pueden ver, esta es la dirección aquí arriba. Antes de pasar ahí a explicar la página, hay un cuadro donde podemos poner la URL de nuestro video. Apretamos el botón cargar y el video se cargaría aquí. Y acá podríamos ir poniendo o escribiendo nuestros subtítulos a medida que vamos viendo cómo se ve. Obviamente tiene que estar seleccionada esta opción, WebVTT, que es la extensión del archivo que necesitamos para los subtítulos para nuestro video con el FlowPlayer. Si tuviéramos ya algún archivo de subtítulo que lo único que queremos es hacer corregirlo, modificarlo o agregarle subtítulos, hacemos clic aquí donde dice Load Existing Caption File y buscamos o cargamos la URL de nuestro archivo de subtítulos, ponemos Load, se va a cargar aquí y lo único que hacemos es lo modificamos. Bien, no lo he probado todavía, pero parece ser una herramienta muy útil y sencilla y la verdad está bastante interesante la página. Ya lo voy a probar, pero por el momento todavía no lo he usado. Para aquellos que lo quieren hacer desde su ordenador, el archivo VTT no es más que un archivo de texto, como lo podemos ver acá, donde lo único que tienen que hacer es declarar primero el título, WebVTT File, y luego lo único que tienen que tener en cuenta es el orden. En primer lugar, tienen que poner 1 porque es el subtítulo 1. Luego tienen que configurar el tiempo de entrada y de salida. Como ven, tiene que ir sí o sí esta rayita que le indica que es de acá a acá. O sea, va a aparecer al segundo 1. Como ven, también hay milésimas de segundo.
va a aparecer al segundo 1 y va a desaparecer al segundo 4, le dice. O sea que de acá a acá, esta flechita le dice que va a estar visible. O sea que va a estar visible 3 segundos. Y luego abajo se configura el subtítulo que nosotros queremos que se muestre. Como ven, se configuró the first subtitle from 1 second to 4 seconds y demás. O sea, ahí sería lo que nosotros queremos que aparezca en pantalla. Recuerden que esto se va a ver por ahí en alguna configuración de reproductor chico. Entonces generalmente está centrado. Traten de poner enter para no poner todo el subtítulo en una sola línea. Y bueno, luego repiten eso teniendo en cuenta nada más que el tiempo. Luego se declara el subtítulo número 2 y luego el tiempo, ¿no? Este va a aparecer al segundo 5 y va a desaparecer al segundo 6. O sea que va a estar visible un solo segundo. Algo interesante a tener en cuenta. Estos subtítulos soportan etiquetas HTML. Como pueden ver acá, esta palabra bold va a aparecer en negrita porque tiene las etiquetas B. Esta palabra va a aparecer en cursiva porque tiene las etiquetas I, o sea, de italic. Y esta palabra va a aparecer subrayada porque está con la etiqueta U de underline. ¿Ven? Que son etiquetas de HTML5. Tengan en cuenta eso. Entonces, pueden utilizar etiquetas HTML5 de marcado para que se muestre el subtítulo con un aspecto un poco más interesante. No es muy complicado, no es nada más que eso, lo del subtítulo. Luego abajo tenemos la configuración. Como vemos, tenemos la configuración del player, o sea, del reproductor, donde podemos poner el native subtitles false o true para que soporte los subtítulos nativos. Luego la configuración del clip, donde tenemos la propiedad subtitles. Bien. Y por último la configuración propia del subtítulo, donde tenemos las propiedades, como los atributos, como les decía anteriormente, kind, label, src y src-lang, que habíamos explicado anteriormente. Acá, a ver si hay, acá está. Esta es la configuración con JavaScript y con esos subtítulos, atributos y propiedades que les mostraba. Como se puede apreciar, el Flow Player se está cargando en el elemento HTML con ID with subtitle. Luego tenemos el elemento clip, porque recuerden que eran propiedades del clip. Aparece el elemento subtitle y dentro del subtítulo están cada uno de los atributos que veíamos anteriormente. Está el kind, está el src, está el src-lang y está el label, tal cual como el HTML5, solo que en JavaScript. Luego tenemos el elemento source, donde están configurados el video que se va a mostrar, que siempre es el mismo video con sus distintos formatos. Por cada video tiene que haber un elemento source. Bien, y por cada subtítulo un elemento subtítulo, porque son el subtítulo de cada video, ¿no? Es decir, este subtítulo es en inglés, este subtítulo es en holandés, si no me equivoco, Deutsch, pero son para este video que se están reproduciendo aquí abajo con diferentes formatos. O sea que para cada video sus diferentes formatos y sus diferentes subtítulos. O sea que vamos a tener un objeto subtítulo por cada objeto source que tengamos dentro de la configuración. Y acá abajo aparece un atributo RTMP porque también se está reproduciendo un streaming de Flash con el Adobe Media Server y el aspect ratio que tenemos como el atributo ratio 5/12, que ya lo habíamos visto anteriormente, o sea que lo deben reconocer fácilmente. Esto ya lo explicamos. Y bueno, acá abajo están las distintas configuraciones de la API. Acá hay custom looks, o sea, un look personalizado, que como ya vimos anteriormente es puro CSS. Acá se muestra digamos el HTML y acá se nos muestran las clases que se utilizan por defecto o que utiliza por defecto el archivo CSS de Flow Player. Las distintas clases, por ejemplo fp-medio subtitle o fp-medio active y demás, con las distintas configuraciones que nosotros podemos hacer con CSS, como por ejemplo el font size o la opacity, que es la opacidad ya sea del fondo o del texto.
Lo pueden poner con un fondo gris, con letras blancas como aparece por defecto, o lo pueden poner con cualquier fondo o sin fondo y con una letra amarilla o blanca como ustedes prefieran, en negrita, en cursiva o con una fuente más grande o más chica. Eso ya lo configuran ustedes con el CSS personalizado que creen. Hay mucho para configurar, como pueden ver. Y bueno, los subtítulos nativos, como nos dice que están soportados en Explorer 10, en Google Chrome la versión 18 en adelante, Safari la versión 6 en adelante y el Opera en la versión 12.5 en adelante. No se menciona al Mozilla Firefox, no sé si será porque no está soportado o porque está soportado en todas sus versiones, ya habría que verlo. Y por último siempre se nos deja una descripción de toda la API de JavaScript, donde está la propiedad subtitle que nos dice que es un array, que eso ya lo podíamos ver o deducir de acá arriba. Como pueden ver, el subtítulo es un array con el índice kind, src, srclang y demás, ¿no es cierto? Y con cada uno de esos subtítulos que se pueda meter, o sea, cada subtítulo va a ser un array con los índices y con otros subíndices dentro de JavaScript. Y bueno, nos dice que es un array, luego el objeto subtítulo, donde tenemos otras posibilidades de configurar, como por ejemplo el end time, el start time, cuándo va a iniciar el subtítulo, cuándo va a terminar, el text y el title, que es el título del subtítulo. Luego están los métodos, que son las funciones que nos van a devolver algún valor. Tenemos el disable subtitle o el load subtitle y el index, con el atributo o el index, que es donde se va a cargar. Y bueno, los eventos también que soporta, subtitle, time, visible, las propiedades, subtitle end, time, visible y demás. Todo está completamente explicado y hay siempre un ejemplo en JavaScript para que puedan ver, como por ejemplo acá. Player on, o sea, una vez que cargo el player, está cargando los QPoints, que ya los habíamos visto. Hay una función que llama el objeto de errores, el API y el QPoint. Y luego tenemos una estructura de control if que dice if QPoint.subtítulo, o sea, si eso devuelve true, o sea que está soportado, lo que queremos que pase. If QPoint.subtitleEnd, si está soportado, lo que queremos que pase. Y demás. Para quienes saben programar va a ser muy sencillo de entender esto. Luego tenemos las clases CSS que se utilizan por defecto. Como pueden ver, tenemos las clases QE0 y QE7, que son los QPoint, que ya habíamos visto anteriormente, y las clases has-medio menú, has-medio menú acá abajo también. Ya eso les dejo a criterio de cada uno de ustedes. Es únicamente ponerse a jugar con estas distintas clases y estas distintas configuraciones para poder aprender cómo utilizarlas.